En este tema corto, el 3.7, vamos a tratar un poquito más en profundidad algo que ya habíamos citado en el 3.6, que era la Guerra de los 30 años, que nos engloba hacia esa crisis posterior de 1640 en España con Felipe IV y el conde duque de Olivares. Antes de esta guerra había ocurrido todo lo contrario. Si recordáis, os había comentado en el tema anterior que durante la política externa de Felipe III se siguió una corriente pactista y pacificadora. De hecho, se va a firmar con Inglaterra una paz, la de 1604, y una tregua con las guerras continuas en los Países Bajos, lo que llamamos la tregua de los 12 años, en 1609. Al igual que al morir Enrique IV, también se realizará una paz con Francia. Pero todo va a cambiar a partir del 1618. En esta ocasión va a estallar esta guerra de los 30 años, que va del 1618 y evidentemente termina en 1648 para casi todo el resto de Europa, a excepción de España y Francia, que ya veremos por qué motivo la prórroga. Es una guerra que en principio no es una guerra que provoque España, sino que más bien es una guerra en la que España se va a meter. Una guerra entre los príncipes protestantes alemanes y el emperador católico Fernando II, que evidentemente era Habsburgo. Al ser Habsburgo es una cuestión de familia y por tanto España acude al socorro, a la ayuda de la familia Habsburgo. Ya sabéis y recordáis cuando hablamos de Carlos V que los príncipes alemanes hayan aprovechado la religión protestante de Lutero como forma de excusa para independizarse de lo que consideraban el yugo católico de los Habsburgo. Continuamos en la misma situación. Con lo cual nos metemos en esta guerra, repito, que no había sido provocada por España. Cuando se llega en 1621, en plena guerra, a la finalización de la tregua de los 12 años entre España y los Países Bajos, esto supone que retomamos también esa guerra contra los Países Bajos. Spínola, el oficial, el militar Spínola y los tercios de Flandes tomarán la ciudad de Breda, que la conoceréis por la famosa pintura que ya hemos visto en el anterior tema, la rendición de Breda que pinta Velázquez 10 años después de cuando realmente se produjera. Esto por un lado, conseguimos esa victoria, aunque repito, esto es una victoria simplemente parcial, no la victoria sobre una guerra. En Brasil, pues que estamos en ese momento también unidos a Portugal, todavía hemos conseguido detener a la flota pirata holandesa, aunque van a seguir atacando continuamente los intereses portugueses que había tanto en las costas americanas, en las africanas y en las asiáticas. Aquí tenéis un grabado que te manifiesta esa toma de Breda, aunque repito, donde ha quedado constatado mucho más famoso es en ese cuadro de, del propio Velázquez. En esta guerra de los 30 años, la flota española y la flota holandesa se van a enfrentar en una tremenda batalla naval que se produce en Dunkerque, es lo que llamamos popularmente la batalla de las dunas. Suecia y Dinamarca y la Francia de Luis XIII en ese momento, apoyado por su valido, que es el cardenal Richelieu, del cual ya hemos hablado en el tema anterior, apoyan a los protestantes, lo cual os hace ver que esto se trata de un juego realmente de estrategia política, más que nada, porque el cardenal Richelieu era católico y en cambio está apoyando a los protestantes. Los franceses y los suecos van a derrotar a los Habsburgo y definitivamente se firmará en la paz de Westfalia este término de esa guerra de los 30 años en 1648. ¿Qué consecuencia va a tener? Pues la consecuencia fundamental va a ser que se van a independizar lo que llamamos las provincias unidas, o sea, los Países Bajos, la independencia de ciertas regiones de Suiza, lo que llamamos los cantones suizos, y que Francia se va a anexionar Alsacia y Lorena, que sabéis que a lo largo de varios siglos en la historia de Europa, estas dos regiones siempre han sido punta de lanza en varias guerras. España, en cambio, en esa paz de Westfalia, continúa la guerra contra Francia. ¿Cuándo terminaremos? Pues en 1659, firmando lo que se denomina la paz de los Pirineos y, como no, vamos a perder
territorios, que serán fundamentalmente el Rosellón y la Cerdaña, que sabéis que siempre han sido moneda de cambio entre España y Francia. Tenéis un grabado aquí de esa tremenda batalla de las Dunas y un cuadro que representa esa paz de Westfalia en 1648. Repito que realmente no fue paz para España porque continuaríamos todavía 11 años más de guerra. A raíz de esta paz de los Pirineos, como os he dicho, pues perdemos territorios en los Países Bajos y ahí tenéis la zona de Dunkerque donde se produce esa batalla que os he comentado antes, la batalla de las Dunas, y perdemos toda esta zona del sur de Francia. A cambio de esto que se va a producir, pues que para sellar esa paz se hace de una forma no simbólica, sino un pacto de familia que nos va a llevar en el futuro a que pueda propiciarse la llegada de los Borbones como dinastía reinante en España. ¿En qué sentido? Aquí tenéis al rey Felipe IV entregando a su hija para ser desposada por el rey Luis XIV, el famoso Luis XIV, rey absolutista francés, el denominado Rey Sol, y que da lugar a lo que consideramos el epicentro del absolutismo europeo. Se produce esa boda, repito, entre la hija de Felipe IV, que es María Teresa de Austria, y Luis XIV. A María Teresa de Austria la conocéis, la recordaréis porque es la niña que aparece en el famosísimo cuadro de las Meninas, donde aparecen al fondo sus padres, Felipe IV, Velázquez, y las Meninas, que simplemente es un diminutivo cariñoso de chiquillas en portugués. Repito, esta alianza matrimonial nos va a llevar claramente a lo que será luego en 1701 la Guerra de Sucesión y la lucha de Francia por imponerse como la dinastía dominante en España, cuando Carlos II, ya lo veremos en los posteriores temas cortos, no pueda dar una descendencia a la corona.